Hola chicos, vamos a comenzar hoy bien a trabajar con la parte de estadística. ¿Se acuerdan que yo les había pedido que a continuación del video algunos empiecen a comentar? Como siempre, muy poco comenzaron a realizar la actividad, así que la voy a empezar a realizar yo. La clase pasada hicimos el recuperatorio, pensé que iban a ser más alumnos y me encontré con la sorpresa de que eran 2. Así que bueno, ya nos queda este tiempito, nada más, y aunque sea vamos a hacer un pequeño trabajo de esta parte para cerrar el año, ¿sí? Lo que se ve de estadística en este apunte es bastante sencillo, así que no creo que no alcancemos a desarrollar. Por un lado, lo que yo les hice definir a ustedes y trabajar es con lo que es estadística, lo que es la población, la muestra, ¿sí? La estadística, en particular la inferencial, es un conjunto de métodos probabilísticos y estadísticos utilizados para saber algo acerca de un todo basándose en una pequeña parte de este. La estadística nos permite hacer estudios para, por ejemplo, calcular o poder saber cuál es el producto que más se requiere de ventas, cuáles son las calles más transitadas, como el ejemplo que yo les di la otra vez, para saber la población, para saber muchas cuestiones. Generalmente cuando hacemos un estudio de mercado, una estadística, una encuesta, no trabajamos con el total de la población porque eso sería imposible, ¿sí? Entonces lo que nosotros tratamos o se toma es una muestra. Si yo, por ejemplo, en la ciudad de Reconquista de Avellaneda quiero saber cuántas personas poseen automóviles, no puedo salir y hacer un censo con el total de la población de Reconquista de Avellaneda si no tomo una cantidad considerada, ¿sí? No me sirve 10, quizás no me sirva 100, no está representativa, sino voy a buscar una cantidad mayor de personas, pero obviamente no el total porque no voy a terminar en un tiempo corto el trabajo, el estudio, ¿sí? Entonces, la población es el conjunto, es el total. Y la muestra de ese total, yo me tomo una parte representativa para poder hacer el estudio. Ustedes tenían acá como actividad determinar la población y la muestra en las siguientes situaciones. El dueño de una agencia de viajes del municipio Dos Quebradas desea determinar cuál es el sitio turístico preferido por los habitantes, para lo cual diseñó una encuesta que aplicó a 1.500 personas. O sea, ¿cuál sería la población? El total de los habitantes. Y la muestra de esas son esas 1.500 personas. El segundo ejemplo dice, para determinar el nivel educativo de los habitantes del municipio, Dos Quebradas se realiza la encuesta a algunas personas del municipio. O sea, la población es el total y la muestra son esas algunas personas a las que se realizó la encuesta. Después tenemos a lo que se llama variable. Variable, ¿a qué me suena? Algo que varía, algo que cambia. Variable es la cualidad o cantidad medible de cualquier suceso o acción que presente o experimente un cambio. Lo podemos representar, les dice ahí, mediante un símbolo, generalmente la X, X, Y, Z. Tenemos variables que son aleatorias, aquellas variables cuyos cambios no pueden ser determinados antes de que estos se presenten, es decir, están destinados a la suerte. También se conoce como variable probabilística, cabalística, de azar o de suerte. Nosotros tenemos tipos de variables y las podemos clasificar como. Las numéricas las tenemos en discretas y continuas. ¿Discreto qué es? No es alguien que no cuenta algo, ¿sí? Sino que entre dos valores hay un mínimo de valores. Y las continuas, entre dos valores cualesquiera, siempre hay infinitos valores. Discreto, por ejemplo, es la cantidad de alumnos, cantidad de personas. Estoy tratando de pensar algo para no confundir. La talla no sería, el peso tampoco. Bueno, discreto es eso, cuando hablamos de cantidades que no las puedo cortar, ¿sí? En cambio, continuo, es el ejemplo que yo estaba queriendo decir recién. Si yo me voy a medir, de acuerdo, a ver, 1,59, si yo lo hablo en metros, pero si yo lo mido o tomo la unidad de centímetros, son 159. Ahí pasaría a ser discreto, por ejemplo. El peso de una persona, cuánto calza, generalmente decimos 41, 42, 43, pero hay calzados que vienen con el 42,5, 45,5,
¿sí? La talla del pantalón, de las camisas, decimos 38, 40, 42, las camisas 42, 44. Eso, por ejemplo, sería discreto. Y continúo cuando hablamos, en realidad con valores con coma, digamos, ¿sí? El peso, la medida, si hablamos en metro, y hay otras cantidades, la medida de un tornillo, y esas, el diámetro de alguna cuestión, todo lo que hablamos con coma, digamos, sería continuo. Las variables también tenemos las categóricas, o lo que yo llamo, o más conocemos como cualitativas. Las categóricas o cualitativas nominales y ordinales. Las nominales son aquellas que pueden no pueden asignar un orden, sino que es el nombre de algo. Y el ejemplo que les da acá, nacionalidad de una persona, idioma, sexos y no nacionales. Ya no hablamos de número, hablamos de una calidad o cualidad de algo, y eso es con un nombre. Y cuando yo hablo de categóricas ordinales, son aquellas que además de clasificar a los elementos en distintas categorías, podemos asignar un orden. Primero, segundo, tercero, ¿está? Bueno, el estado de salud de una persona les dice, podemos ordenar según la urgencia, el color de algún objeto en la tonalidad, desde muy claro a muy oscuro, y ahí tienen varios ejemplos. La actividad les dice clasificar las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas. Lugar de nacimiento, Avellaneda, Reconquista, Buenos Aires, cualitativa. Color de ojos, verde, azul, verde, celeste, gris, marrón, color café o más oscuro, más claro, pero es cualitativa. Nota de matemáticas, está en un número, cuantitativa. Deporte preferido, fútbol, básquet, cualitativa. El peso, ya lo hablamos hoy, es cuantitativo, la edad es cuantitativa. El estado civil, soltero, casado o divorciado, separado, es cualitativa. Número de libros en la biblioteca. Ahí sería, por ejemplo, un ejemplo también de cuantitativa discreta. No puedo tener un libro y medio. Tengo 1, tengo 10 o tengo 20, 200, lo que sea. Número de profesores en el instituto, esa es cuantitativa también discreta. No hay 3 profesores y medio, hay 30, 20, 40, 36, lo que sea. Los grados, primero, segundo, tercero, esa es cualitativa. Datos. Se le llama a las agrupaciones de cualquier número de observaciones relacionadas. Para que se considere un dato estadístico debe tener 2 características: que sean comparables entre sí, que tengan alguna relación. La recolección de la información o recopilación de datos estadísticos se dividen en datos internos, son aquellos datos que no necesitan de observaciones adicionales al experimento, es decir, no es necesario buscar características que proporcionen información adicional acerca del experimento, por ejemplo, las calificaciones de un grupo, un experimento químico, etc. Datos externos son datos que pueden ser de 2 tipos, y ahí le da la clasificación, datos bibliográficos, datos originales, etc. La presentación de datos, hablamos de lo que es un experimento, y yo quiero ir a lo que son las distribuciones de frecuencia. Los demás los pueden leer. Método de muestreo, hablamos del censo, ¿sí? ¿Qué es un censo? Lo que se hace generalmente cada 10 años. Se debería hacer este año, por ejemplo, y por el COVID obviamente no van a salir las personas a recorrer las casas y a entrar y demás. Pero es un estudio estadístico que nos sirve para saber la población que hay en nuestro país, por lo menos cada 10 años se toma. Las tablas de distribución de frecuencia, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Es la representación conjunta de los datos en forma de tabla o subgrupo de datos correspondientes a un fenómeno en estudio y su ordenamiento en base al número de observaciones que corresponden a cada dato o a cada grupo de datos, según cronología, geografía, análisis cualitativo o cuantitativo o cualitativo. Bien, yo lo que me voy a centrar acá es en los ejemplos que están explicados, los vamos a ir haciendo en conjunto, como para ver cómo hacemos una tabla de frecuencias, ¿sí? Eso voy a hacer ahora.